El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo, como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema fitoterapia. En esta oportunidad nos está acompañando la licenciada Vilma Aguilar para desarrollarnos el tema y comentarnos de qué se trata esto tan importante dentro de la fabricación de los medicamentos. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Química y Finanzas en tu idioma. Agradeciendo siempre a Radio Global, Coach y PNL por el espacio brindado. En esta tarde vamos a desarrollar el tema la fitoterapia. Anteriormente habíamos venido hablando sobre la medicina natural desde un punto de vista bastante general. Hoy vamos a tocar y desarrollar el tema más a profundidad acerca de lo que es la fitoterapia, que va bastante desarrollado y bastante ligado con lo que es la medicina natural. La fitoterapia es la ciencia que estudia el tratamiento de las enfermedades utilizando plantas medicinales o los derivados de estas. La planta medicinal nos proporciona los principios activos necesarios que ejerce, mejor dicho, una actividad farmacológica que se utilizan para determinadas enfermedades. Hoy en día las plantas medicinales están en bastante auge. Por ejemplo, aquí en El Salvador contamos con un laboratorio exclusivamente que produce este tipo de fármacos a base de plantas. Y por ejemplo, en el caso de Europa y Estados Unidos, son países que realmente el poder usar este tipo de fármacos a base de plantas naturales es algo de lo más común. Es más, para los médicos, dentro de su recetario como tal, ellos lo tienen como fármacos de primera elección. Entonces es muy interesante cómo podemos tener otra opción de medicamentos que no son de síntesis química, que no son los que comúnmente podemos encontrar en las farmacias. Y obviamente todo este tipo de medicamentos tienen un efecto positivo para el organismo y obviamente también son de un gran beneficio. Podemos clasificar los distintos productos que van relacionados con la fitoterapia desde el fitoalimento hasta el fitofármaco, entendiendo este último como un auténtico medicamento. De todas formas, podemos ir detallando cada uno de ellos, empezando desde el fitoalimento, que este es un producto elaborado por plantas o por alguna de las partes de la planta, que gracias a las propiedades y los componentes prácticamente lo podemos usar como un alimento normal que pueda aportar mejoras a la salud de las personas. Ahora bien, también tenemos los productos herbarios, que estos son los que propiamente conocemos o hemos venido adquiriéndolos a través de muchos años. Es decir, esto es como cuando a través del tiempo, cuando se ha podido comprobar que cierta planta nos ayuda o ejerce un efecto, entonces prácticamente se hace como una cadenita de comunicación
y a través de los años esa cadenita no se pierde, sino que más bien se mantiene. Un ejemplo, muchas veces hemos tomado, más de alguien en algún momento ha podido tomar un té de manzanilla, ¿verdad? Sabemos que la manzanilla es una excelente, actúa a nivel del sistema nervioso, también actúa a nivel del sistema respiratorio. Entonces, sabemos que, bueno, usualmente la podemos ocupar para cuando tenemos procesos gripales, pero esto es algo que ha venido desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, llega un punto en que nosotros podemos ir, por ejemplo, a un supermercado y vemos los tés y ya sabemos automáticamente que, esta la manzanilla sirve para esto, el té de Jamaica sirve para lo otro, pero es porque continuamente se han venido ocupando a través del tiempo. Entonces aquí podemos encontrar las formas no extractivas, aquí, por ejemplo, las tinturas, los extractos, los polvos de la planta que podemos ocupar para diferentes presentaciones, los productos fitotradicionales, la aromaterapia y los fitocosméticos también. Y tenemos el último, que sería el más importante, que es el fitofármaco. Estas son las plantas medicinales o sus derivados galénicos que tienen la consideración legal de un medicamento o que en su defecto a través del tiempo se ha comprobado por medio de los diferentes estudios clínicos y científicos que efectivamente la planta cumple con una actividad terapéutica, farmacológica en el organismo. Y obviamente se tiene que prescribir en base a una dosis y que se tiene que cumplir esa dosis, porque de lo contrario también podemos tener un efecto secundario posiblemente no deseado, un efecto secundario que no va a ser como uno de los que posiblemente, por ejemplo, si nosotros tomamos un medicamento, un fitomedicamento, así como que fueran dulces, porque nosotros decimos, es que es un medicamento de origen natural y por eso yo lo puedo tomar cuantas veces quiera. Entonces podemos caer en una adicción y podemos también tener efectos secundarios muchos peores de los que son los normal. No va a ser una simple hipersensibilidad, por ejemplo, sino que algo un poco más complicado. Es por eso de que los médicos siempre a la hora de recetar estos fitofármacos tienen que tomar en cuenta toda la historia clínica del producto y obviamente todos esos productos que son clasificados como fitofármacos cuentan con el debido inserto, ¿verdad? Que es esa hoja informativa que nosotros podemos encontrar en los medicamentos, donde nos hablan desde la indicación hasta aquellas advertencias, aquellos efectos adversos que hacer en caso de una sobredosis, etcétera. Muchas gracias, Vilma. Muy importante el tema. Y es que, como lo hemos conocido, la fitoterapia es parte de la historia de los medicamentos, ¿verdad? Y en esta oportunidad, como bien lo mencionas, pues se debe de tener todos los cuidados necesarios para no caer en contraindicaciones que puedan afectar el organismo de la persona. Así que, pues esta es parte de la historia, y el tratamiento de las plantas ha sido o se conocía como parte de rituales mágicos en algunos momentos. ¿Qué se puede decir de esa parte histórica de la fitoterapia? Sí, la fitoterapia, como bien lo mencionas, ha formado parte siempre de la historia del ser humano. Pues sabemos que antes no existía, ¿verdad? Todos estos
estos grandes avances a nivel tecnológico, a nivel científico. Entonces los seres humanos pues prácticamente ocupaban las plantas para poder curarse. Aunque no se sabe con datos escritos precisamente, se sabe que los pueblos más primitivos utilizaban plantas como un remedio medicinal de forma similar a como lo hacen los animales en su necesidad de poder subsistir y encontrar sustancias que alivien enfermedades y que puedan calmar el dolor. El tratamiento de patologías con plantas prácticamente anteriormente se hacía como parte de rituales mágicos. En numerosas ocasiones se explotaba el efecto placebo que producen las plantas, es decir, esa sensación curativa que se producía tan solo por creer en las sustancias como un remedio medicinal. Pues en realidad la planta en sí misma no tenía ese efecto terapéutico. A través del tiempo también podemos hablar un poco de cómo diferentes países aportaron para el buen desarrollo de todo lo que hoy se conoce como las plantas medicinales, como lo que hoy se conoce como la fitoterapia. Por ejemplo, tenemos el caso de China, que la medicina y farmacia se sometían a la filosofía del famoso Confucio. Esta filosofía estimula al hombre a alcanzar la máxima sabiduría en beneficio de la colectividad. En el caso de la India, los sacerdotes de la casta de los brahmanes fueron los iniciadores de la medicina hindú y desarrollaron conocimientos botánicos y se interesaron por la morfología de las plantas. Su práctica prácticamente era bastante religiosa y estos sentían bastante curiosidad por el origen de las plantas, de todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y la fitoterapia moderna contiene cantidad de plantas medicinales procedentes de la India e introducidas a través de la ruta de la seda y sobre todo por la colonización inglesa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente las plantas que originalmente se estaban cultivando en la India poco a poco fueron trasladándose a otros países y de esa manera pues hemos podido ir conociendo un poco más de las plantas y cómo pueden cambiar un poco dependiendo en qué países se puedan cultivar, porque una característica que tienen las plantas es que podemos tener, siempre siguiendo un ejemplo con la manzanilla o ginkgo biloba, nosotros podemos cultivar ginkgo biloba en España, podemos cultivar ginkgo biloba en Estados Unidos, podemos cultivar ginkgo biloba en El Salvador, pero sabemos muy bien que los climas, el ambiente son diferentes. Y aunque sea un ginkgo biloba, pero por el tipo de suelo, por el tipo de cuidados que se le da a la planta, a la hora de nosotros ya el poder pasar de la recolección de la planta y pasarla a esos procesos químicos, a esos procesos industriales, donde ya la planta se transforma en un medicamento. Y cuando ya nosotros la estamos analizando en un laboratorio para poder comprobar que efectivamente lo que nosotros estamos dando en ese jarabe, en ese ungüento, es ginkgo biloba, por ejemplo, es efectivamente esa planta, son los metabolitos del ginkgo biloba. Pero para nosotros poder comprobar que efectivamente es ese ginkgo biloba, necesitamos desarrollar una metodología analítica. Y la metodología analítica no necesariamente tiene que ser la misma que la que aplicamos en Estados Unidos, en Italia y en El Salvador. ¿Por qué? Porque las características propiamente físicas, químicas del ginkgo biloba va a variar dependiendo el país, dependiendo el cultivo que se le da, el proceso al que éste ha sido sometido, desde el cultivo hasta la transformación dentro de un laboratorio farmacéutico. Ya en Edad Media la ciencia se desarrolla propiamente en los monasterios. Se crean escuelas que intentan salvar los escritos de la antigüedad y es donde prácticamente en esta época se da la separación de la figura de lo que es el médico y del farmacéutico. Interesante, porque aquí es
precisamente donde ya también el farmacéutico comienza a tomar un gran auge y ser ese referente para poder dar ese consejo, esa enseñanza como es de cómo se tienen que usar cada uno de los medicamentos. Ya en el Renacimiento, en la época del Renacimiento se da un gran auge de la botánica y aquí comienzan las primeras clasificaciones. Se crean, por ejemplo, los herbarios, se recogen plantas y se colocan entre las hojas. Y aquí hay una figura muy importante que destaca en esta época, que es el famoso Linneo, que es una figura importante y que proporciona un nuevo método de clasificación de las plantas, que es el sistema natural, que se basa en el número y disposición de los estambres, así como el tipo de sexualidad de las plantas. Ya posteriormente, ya tenemos propiamente el descubrimiento de América, que permite ampliar el arsenal de plantas con el conocimiento de una nueva flora. En 1800, por ejemplo, se crea la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. La figura aquí del farmacéutico como licenciado y doctor cobra una especial relevancia en el detrimento de la figura del boticario. A partir de ahora serán los farmacéuticos los encargados de la manipulación de las plantas medicinales. Y es entonces, pues prácticamente, como el farmacéutico comienza a tener esa figura principal y esa figura relevante en el proceso de transformación de las plantas y siendo ya propiamente llevadas a lo que es ahora un medicamento. Gracias, Vilma. Y es que en lo que nos has explicado sobre la historia, básicamente de cómo ha ido evolucionando la fitoterapia, tú hablabas del médico y del farmacéutico. En algún momento o en algunos países el farmacéutico es considerado al mismo nivel del médico. ¿Eso es correcto? Sí, realmente tenemos países donde el papel del farmacéutico tiene bastante importancia, pero es también porque se ha desarrollado una farmacia hospitalaria de un carácter fuerte. Es decir, prácticamente tenemos países, estamos hablando, por ejemplo, todo lo que son los países de Europa. Allí el farmacéutico, un ejemplo, pasan consulta con su médico y posteriormente hacen una mini consulta con su farmacéutico. Ya el farmacéutico se encarga de poder dar una explicación mucho más detallada de cómo el paciente tiene que poder administrarse sus medicamentos, porque es importante el poder tomarlos a la hora indicada, el por qué es importante si es antes o después del desayuno y que no sobrepasemos la dosis. Entonces, yo creo que el farmacéutico es una ayuda idónea del médico y es muy importante que siempre se vea así como esa ayuda. No venimos pues prácticamente a poder sustituir a un médico, claro que no, en verdad sabemos la importancia que tiene la profesión como para cada uno de los médicos. Y nosotros, pues los farmacéuticos, estamos más introducidos en todo lo que es la investigación clínica, en toda esa investigación de la farmacología, de cómo actúan los fármacos dentro del organismo, las vías de administración, cómo se comporta a la hora de propiamente cuando ya nosotros administramos el fármaco, ¿verdad? Y obviamente aquellos efectos adversos que pueden ser bastante cruciales en cada uno de los pacientes. Creo que realmente tiene que verse como un trabajo en equipo. Y es que esta evolución ha venido cambiando dependiendo algunos aspectos como culturales, de étnicos, de clima, geográficos,
Y esa es parte de la evolución que ha traído, ¿verdad? Entonces creo que ya llegamos como un poco a lo que hoy por hoy se viene controlando, en donde busca que los medicamentos y estos que son de origen natural cumplan con algunos aspectos de inocuidad, de eficacia y de calidad en la información incluso que se le brinda al paciente sobre lo que va a estar ingiriendo. Y en ese momento pues llegamos a esta época de la actualidad sobre la fitoterapia. Sí, cuando ya nosotros podemos hablar sobre lo que en la actualidad se sabe de la fitoterapia, pues prácticamente esta fue introducida por Lederer a principios del siglo XX para designar la rama de la medicina que utiliza como medicamentos las plantas. Cuando hablamos de plantas medicinales nos referimos prácticamente a drogas vegetales, y las utilizadas en esta disciplina son las que tienen una acción suave. Desde los años 70 ha habido un resurgimiento de las llamadas medicinas alternativas. Existe un concepto bastante generalizado de que lo natural es beneficioso y lo sintético es artificial. Y esto realmente no es así. La fitoterapia se relaciona con lo natural y la medicina oficial con lo sintético. La planta medicinal ofrece una terapia con mejor tolerancia y más suave, con gran interés en patologías crónicas. En cambio, el tratamiento idóneo para patologías agudas siempre va a ser la medicina oficial. Ambas pueden ser un complemento, eso es muy cierto, y tanto a nivel popular como en las esferas científicas se ha dado una creciente interés por las plantas medicinales. Hoy en día pues tenemos diferentes revistas, diferentes organizaciones que se ocupan del poder estudiar cada una de estas plantas. Se han creado asociaciones nacionales e internacionales para el desarrollo científico de la fitoterapia. Podemos destacar ESCO, que es la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia, fundada en 1989. Hay algo interesante, Armando. Cuando nosotros podemos buscar en internet información de las plantas, yo siempre recomiendo que sean de esas referencias bibliográficas que sí son las autorizadas, porque prácticamente en internet nosotros podemos encontrar diferente información, pero no todo es cierto, sino que cuando nosotros busquemos información de la planta, nos podamos llevar o más bien saber buscar esa referencia bibliográfica que es la debidamente autorizada. Por ejemplo, las que les estaba mencionando, como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea publica diferentes monografías de plantas medicinales, las monografías de ESCO, que ya las había mencionado anteriormente. Es entonces pues que hay de tomar en cuenta estas páginas cuando nosotros pues podemos buscar información o queramos saber un poco más acerca de las plantas. Y es que todas las partes de una planta, desde la raíz, desde el tallo, la hoja, la flor, puede ser o puede tener contenidos medicinales, Vilma. Sí, esa es una peculiaridad también de las plantas, en el sentido de que cuando nosotros decidimos utilizar una planta con fines de estudio científico, pues prácticamente la estudiamos completita, pero a la hora de poder estar realizando el estudio podemos determinar que hay una parte de la planta que tiene una mayor concentración de estos metabolitos activos, que son los que le confieren el poder terapéutico, esa actividad terapéutica a cada una de las plantas. Posiblemente una de las plantas, hay algunas plantas que nosotros vamos a poder utilizar cualquier parte de ella para ese fin medicinal, pero hay otras que específicamente utilizamos una parte de la planta dada. Por ejemplo,
tenemos el ginseng. El ginseng, la parte que nosotros utilizamos para ese fin medicinal es la raíz. Entonces, y es solamente esta la que se podría ocupar en el caso del ginseng. En el caso de la manzanilla, por ejemplo, son las flores, las llamadas humedades floridas. Es ahí donde se concentran la mayor cantidad de metabolitos. Los metabolitos pueden ser flavonoides, pueden ser saponinas, y son estas sustancias las que le confieren, vuelvo a repetir, ese efecto terapéutico. Algo bien importante es que cada una de las plantas tiene que cumplir seguridad, eficacia y calidad. La revisión de las plantas medicinales existentes a nivel como tal mundial, por ejemplo, Alemania ellos concentran un gran estudio acerca de estas plantas, y actualmente existe un trabajo bastante desarrollado que apoya y controla la seguridad y eficacia de las plantas medicinales. Y aquí es donde entran las monografías de la Comisión de la Unión Europea. En 1978, el Instituto Federal de Salud empezó en Alemania la tarea y estableció la Comisión E, que encontró unas 1.400 drogas vegetales correspondientes a 700 especies botánicas. Los datos analizados incluían los resultados clínicos, la recopilación de los datos de casos aislados y la experiencia médica científicamente documentada. ¿Por qué menciono esto? Porque cada una de las plantas que nosotros podemos encontrar transformadas ya en un medicamento, primero pasaron por todo este proceso de estudios clínicos científicos para poder llevarlas y para poder transformarlas a lo que nosotros hoy pues las vemos ya transformadas en un medicamento, en un jarabe, en un ungüento, en una crema. También habíamos mencionado que el concepto, cuando nosotros hablamos de calidad, prácticamente pretendemos garantizar que efectivamente cuando nosotros podamos consumir cada uno de estos medicamentos a base de plantas, pues estos no van a tener ningún tipo de efecto nocivo a causa de una mala, porque no se realizaron no se produjeron estos medicamentos con buenas prácticas de manufactura, que no se pudieron establecer esos estándares de calidad. Entonces, las drogas vegetales deben cumplir siempre los requisitos de las farmacopeas, que son prácticamente aquellas pruebas a las cuales estos productos son sometidos para poder garantizar la calidad de cada uno de ellos. Los ensayos que permiten poder verificar la calidad pueden ser desde una identificación de la droga, tanto macro y micro, así como los ensayos de una calidad microbiológica, de una calidad si están presentes los metales pesados, porque recuerden que las plantas pues primero han sido cultivadas, y una valoración que es prácticamente la cuantificación de los componentes activos, que era lo que les mencionaba, de que los metabolitos son los que nosotros nos interesa poder aislar para poder transformarlos ya en un medicamento. Ya como para ir un poco finalizando el tema, es muy importante mencionar que se reconoce a nivel oficial la validez terapéutica de los fitomedicamentos y se exige para su comercialización una autorización de registro sanitario para poder demostrar su calidad, su seguridad y su eficacia, aunque se admiten ciertas flexibilizaciones en el caso de aquellas plantas que son de empleo tradicional. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad?, el tema, es muy importante recordarles que todos los medicamentos que ustedes puedan disponer dentro de una farmacia
sí cumplen los estándares de calidad, y los laboratorios tienen que el poder acoplarse a esas exigencias reglamentarias para que se puedan comercializar como se deben en cada uno de los países. Y siempre pues hago la recomendación que cuando queramos nosotros adquirir medicamentos de esta índole, lo hagamos en los lugares debidamente autorizados, ¿verdad? Para poder garantizar que sí estamos llevando un medicamento que cumple con esas especificaciones de calidad. Gracias, Vilma. Y es que podemos hablar mucho sobre este tema, porque así como lo mencionábamos, hay partes que se utilizan de la planta, se pueden ir segregando. Esas plantas tienen sus propios componentes químicos, tienen sus propiedades para poder utilizarse, el para qué. Tienen indicaciones que es parte del estudio que realizan. Tienen modalidades de uso. Debemos de considerar también contraindicaciones sobre cada una de ellas, las cuales debemos de conocer, y debe ser por parte de personal autorizado en esta disciplina, como es los médicos o la parte farmacéutica. Así que quizás en ediciones posteriores pues vamos a ver ya alguno en particular que nuestros oyentes pudiesen pedirnos que lo desarrollemos a detalle cada uno de estos elementos, pero por hoy pues ha sido muy nutritiva la información que nos has proporcionado sobre la fitoterapia. Muchas gracias, Armando, y nuevamente gracias a Radio Global Coach y PNL por estos espacios que son de bastante importancia para nuestro conocimiento, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Para poder saber de la importancia de cada uno de los fármacos y de todas aquellas disposiciones que nosotros podemos encontrar en cada una de las farmacias, que no necesariamente tienen que ser de origen de síntesis química, sino que también esta otra alternativa, pero que siempre tiene que ser avalada por un médico, ¿verdad? Así que tengan una muy feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.